nombre es Jessica Coria, soy de Veracruz, de Jalapa. Estudié artes plásticas en la Universidad de Veracruz. Mi especialidad, por decirlo así, es diseño gráfico, que fue mi último grado. Pues eso soy. Me considero artista, pero soy una artista más hacia las artes manuales, como las craft que le llaman aquí, que son las artesanías, que yo no sé por qué dice que son como de bajo valor, porque no son gráficas o más como el fine arts. Pienso que también son importantes. Cuando yo empecé a hacer mis manualidades, me puse a ver muchos videos de gente que hacía artesanías con sus manos. Y muchas de las personas que entrevistaban eran adultos. Y me gustaba cuando ellos decían al final, si vuelvo a nacer, dice, volvería a ser un artista que trabajaran con mis manos, dice. Ese sentimiento que ellos tienen por lo que hacen, el amor que tienen por lo que hacen, así me siento, me gusta lo que hago. No creo que porque el hecho de que ellos no tuvieron estudio, no sean considerados artistas. Son artistas. Y a veces cuando yo aplico, por ejemplo, aquí en las ferias de manualidades, te ponen artista fine arts o artista crafters, o así van como de menos, como de más a menos. Yo creo que todos estamos arriba, no habría que hacer esa distinción, pero entiendo eso. Pero siento que todos, al final de cuentas, todos lo hacemos con amor, y cuando es algo con amor, simplemente para mí es eso, ser un artista. A mí me ha sanado de extrañar mi país. Es una terapia constante cada vez que yo me siento y me relajo, me pierdo en el tiempo. Yo puedo empezar de día y a veces acabar de noche, porque cuando tú tienes ese proceso que te pierdes en el tiempo y no te fijas, como cuando estás en el trabajo que quisieras que ya el tiempo terminara, pero en este caso es diferente, tú solo estás ahí trabajando y haciendo lo que te gusta, y el tiempo pasa y tú no te das cuenta. Y ese proceso es como la parte que nos cura y nos relaja y no nos hace pensar en nada más, ni los problemas, ni... A veces olvido recoger a mi hija de la escuela. El arte es curativo, definitivamente, es sanador, es algo que se lleva adentro y que no creo que sea nada más cuestión de los artistas. Yo pienso que cualquiera podría hacerlo y sentir esa paz y dejarse llevar por el momento que están haciendo algo con sus manos. Veracruz es mucha cultura, mucho folclore, danzón, jaranas. Yo corría a las ventanas del sótano, porque eso me daba tanta felicidad ver a los muchachos bailar. Y todo el mundo me dice, tu Jalapa suena muy romántica. Y les digo, pues ese es el recuerdo que yo tengo. A lo mejor ya no es así, pero es el recuerdo que tengo y con eso me quiero quedar. Yo crecí con mi mamá y mi papá. Cuando tenía como 19 años, se divorciaron. En ese fue como que tenía una vasija y se rompió. Y todos agarraron para todas partes. Mi mamá se fue a Tijuana, mi hermano se vino por acá, mi papá salió de la casa y yo me quedé sola. Mi papá estaba en la misma ciudad que yo, pero en realidad me quedé sola en la casa con en ese entonces tenía mi Osiris, que Osiris es mi otro hijo que tengo. Yo me sentía solita porque estaba sola. Cuando mi mamá regresó para Jalapa, después de haber sido a Tijuana, me dijo, me voy con tu hermano. Y yo dije, ¿cómo que te vas con mi hermano? Y dijo, sí, me voy con tu hermano. Y cuando mi mamá dijo eso, yo dije, no, yo no me quedo sola otra vez, me voy contigo. Yo sé que todos venimos por circunstancias diferentes. Mucha gente viene por trabajo, porque quieren hacer más dinero, porque corren algún riesgo. Y yo me vine porque mi familia ya como una vez se había roto y se iba a romper por segunda vez. Y yo no quería. Entonces me aferré y dije, me voy contigo. Se vino mi mamá, mis dos hermanos y yo. Y mi Osiris se quedó en México. Y después regresé por él. Yo le había dicho a mi madre que si no teníamos visa, ya no iba yo a regresar. Y después mi mamá me la hizo, se regresó a México y me dejó aquí otra vez. Yo creo que por eso me aferré a
hacer cosas que me trajeran recuerdos de mi cultura. Yo he hecho de todo como todos. Somos iguales todos cuando llegamos aquí. Pero en el fondo siempre decía, es que esto no es lo mío, es que esto no es lo mío, y es que esto no es lo mío. Y en algún tiempo traté de aplicar para una revista que estaban haciendo hace años cuando yo llegué, que era Spanglish. Traté de aplicar con ellos para hacer diseño. Y ellos dijeron, no, es que lo tuyo es más como artista, dice, no eres tan gráfica, dice. Te vamos a conectar con alguien. Y me conectaron con Juan Flores. Entonces yo conocí a Juan Flores pues hace muchos años. Yo lo admiro muchísimo. Siempre que digo que trabajo con Juan Flores, yo siempre digo que soy la que le cargaba las cubetas. Porque en realidad yo no pinto, o sea, no pinto lo que él hace, claro. Yo hacía texturas con él. Él me enseñaba a hacer texturas y eso es lo que siempre he hecho con él. En mi corazón creo que soy una pintora frustrada, en mi interior. La primera vez que yo intenté ingresar a la Facultad de Artes, me apunté para pintar. Cuando tuve mi examen de pintura, y yo vi todos los otros cuando tuvieron su examen, y yo dije, oh Dios, no, pues yo no sé. A lo mejor también un poco haber dicho eso en ese momento, pues como cerró ese capítulo de decir, yo quiero ser una pintora. La segunda vez que intenté para las artes plásticas, otras en la facultad, escogí diseño. Pues la escuela me permitía hacer de todo, o sea, de fotografía, escultura, pintura, serigrafía, de litografía, grabado. O sea, vimos muchas cosas. Convives con todas esas artes, pues te sientes que sabes de todo. Y realmente yo no vivo de lo que hago, pero no pierdo la esperanza de que algún día viva de lo que hago. Siempre he tenido un part-time y no he tenido un full-time. Una, porque la disponibilidad para mi hija. Y la segunda, porque me rehúso a dar mi tiempo full-time y olvidarme de lo que a mí me hace feliz. Por eso no vivo, supongo, de lo que hago, porque no le dedico un full time, pero también hay que pagar los biles. Eso es lo que me ha detenido en mi interior, no tener el espacio como adecuado, porque pues esta es mi casa y este es mi taller, pero también cuando hay gente que viene a visitarme, pues como sería incómodo como decirles, oh, toma asiento, y pues ni dónde sentarlos. Crear una casa de cultura con otros artistas y todos poner nuestras artes al servicio de la comunidad, ¿no? Algo así. Eso es lo que me gustaría hacer. Mi Catrina está basada en las Catrinas de Capula. Esta Catrina estaba planeada en mi mente, en mi corazón, pero lo que la hizo pues posible fue un grant. Agarré un grant donde tenía que tener un apprentice. Pues empezamos a organizar como talleres para hacer las flores, porque lleva mucha flor, mucha flor. Hicimos talleres para gente que quisiera venir y ayudar. Te voy a enseñar, pero no te vas a llevar las cosas, se van a quedar. Bien bonito, llegó gente. Estuvimos haciendo flores como por unas 6, 7 clases. Ya después que ya teníamos las flores, cómo íbamos a integrar toda esa visión que yo tenía en mi cabeza y ponerla en una estructura. Yo la quería hacer negra, toda negra. En mi mente yo la vi negra. Tengo todo, pero no está hecho el perro, pero yo la veía con un perro. La hoja de maíz me trajo aquí esa cosa de la añoranza de tu país, de tus culturas, de tus raíces. Y enfoqué mi energía a hacer algo que me recordaba que de dónde vengo. Dije, pues yo vengo de esto, venimos del maíz. A veces uno puede decir, ay, pues eso que traes adentro se pasa, ¿no? El ser artista, eso se olvida. No es cierto, no se olvida, lo tienes que sacar. O sea, tienes que sacarlo de alguna otra forma, porque de verdad que si no, yo creo que uno explota. Entonces me puse a hacer flores y yo por mi cuenta renté un lugar y puse que yo enseñaba a hacer flores.
Pues yo nada más sabía hacer girasoles, era todo. Me puse a buscar información en línea y no encontré casi nada. Y una vez, conociendo a un amigo, me dijo, ¿por qué no haces muñecas? Pero yo no sabía hacerlas, y entonces así empecé a intentar, hasta que empecé a entender la hoja, por decirlo así. ¿Qué hojas sí me sirven para esto? ¿Qué hojas no me sirven para aquello? Como la práctica me empezó a llevar como para hacerlas, una, más fácil, y dos, para meterle más ideas, ¿no? Yo dije, creo que esto es algo que debería de estar expuesto afuera. Como yo, y que no encuentro información afuera, ¿por qué no se está exponiendo nada de esto? O sea, debería de haber más exposición en el internet. Pues me inventé un canal de YouTube. Pero en ese transcurso empezó a venir gente hacia mí, gente que sí se dedica a hacer flores y así hacen cosas hermosas y tejen la hoja. Y cuando se acercaron ellos a mí me dio mucha alegría porque ellos pueden ser mis maestros. O sea, ¿qué vienen a mí? Si los que ellos me podrían enseñar son ellos. Creo que es importante que nosotros estamos conviviendo con otras culturas que ya no son las nuestras, sí pongamos todo esto para que la gente conozca y para que la gente aprenda y vea lo que nosotros podemos brindarles, ¿verdad? O sea, como artistas. Y si esto sirve para que personas que extrañan o añoran, como yo en un momento añoré estar en mi país de regreso, pues haga esta conexión, pues eso es lo que a mí me gustaría hacer, conectar. Esto ha cambiado mucho. ¿Por qué estoy aquí? Y ahora dio un giro muy grande y me siento muy contenta de que también puedo aportar algo a esta comunidad.